especializaciones y además ha realizado múltiples publicaciones. Actualmente es abogado de la firma Lengua Abogados, investigador y docente del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externada de Colombia, abogado de la Universidad del Valle en la defensa del estampilla Universidad del Valle, abogado de ACODI para temas relacionados con impuestos al consumo del orden departamento. Bienvenido, doctor Andrés. Aló. Mil gracias. Buenas tardes. Vamos a echarle una mirada a, digamos, la reforma. El propósito de esta charla es centrarnos exclusivamente en lo que tiene que ver con la 1607. Entonces, pues vamos a ocuparnos de un par de temas, un par de inquietudes, muchas inquietudes que tengo yo en relación con la aplicación de la ley 1607, sobre todo en lo que tiene con los impuestos del distrito, porque además el distrito capital, pues en la medida en que resulta ser sujeto activo también de impuestos en los que los departamentos son sujetos activos, entonces digamos que se produce una variación ahí, digamos que resulta interesante y me parece muy importante también, y le estaba diciendo ahorita a Loana, que pues abramos la discusión y sí me interesa conocer qué piensa la Administración de Impuestos de Bogotá en relación con unos puntos específicos que ahorita voy a presentar. Entonces, primer punto fundamental, ley 1607, y es la aplicación directa de la ley cuando la ley modifica los elementos de la obligación tributaria del orden territorial. Casos puntuales, como para no entrar tan de lleno en ley 1607. La modificación a la contribución sobre contratos de obra pública, o algo que se conoce como el impuesto de guerra, que respecto del cual el Distrito Capital es sujeto activo. Se han producido muchas modificaciones a este tributo. Cada vez que se extiende su vigencia, se introduce una modificación sustancial a este, que para mi gusto es un impuesto con destinación específica. Se modifica este tributo y entonces las normas del orden departamental, municipal y distrital se quedan atrasadas. Viene un punto. Entran a aplicarse de forma directa las modificaciones introducidas por la ley. Eso tiene unas implicaciones que son bien importantes en ese sentido. Ahora, la ley 1607 modificó cosas bastante importantes en lo que atañe con el impuesto predial unificado, por ejemplo. Y el Distrito Capital tiene una especie de, yo suelo decirlo en mis clases y cada vez que puedo hablar de esos temas, el Distrito Capital tiene una especie de enamoramiento con OPAIN, por ejemplo, un caso puntual. Digamos, es un propósito que paguen impuestos, y que paguen impuesto predial y que paguen valorización. Y eso, digamos que no obedece, digamos, a una afirmación aislada, sino que simplemente uno ve cómo expidieron la norma en ley 1430, les quedó mal hecha, porque pues, el Congreso no la expidió bien, sin perjuicio de que el proyecto fue presentado directamente por el Distrito Capital, y cómo se modificó esa norma después con la ley 1607 y los problemas que tienen hoy con la aplicación de esa norma de la ley 1607. En este sentido, ¿aplican de forma directa o no las normas que modifican los impuestos del orden territorial? En ese contexto, entonces, arrancamos por ahí. Primer punto, y esto es algo que me parece fundamental que tengamos presente, y es la existencia de dos principios que en este caso se contraponen. Primero, república unitaria, donde nos encontramos con que el artículo 300, numeral 4, y 313, numeral 4, establece que las asambleas y los consejos votarán los tributos del orden al que pertenezcan de acuerdo con la ley. Entonces, cuando dice votarán de acuerdo con la ley, entonces uno entra a pensar, bueno, la ley establece la modificación, y desde esa perspectiva, ahorita profundizamos en el tema, puede haber un decaimiento del acto administrativo de carácter general expedido por el respectivo consejo o por la asamblea. Pero, como
me dice votarán, entonces resultaría necesario que sea el Consejo Municipal el que expresamente adopte al interior de la jurisdicción, ya sea del departamento, del municipio o del distrito, esos cambios o esas modificaciones introducidas por la ley en materia de tributaria. El siguiente punto es, oiga, no, y frente a eso hay un par de sentencias, y cuando digo un par, es un número reiterado de sentencias, donde el Consejo de Estado dice, no aplica la norma del orden local, sino que se aplica directamente la ley, porque la ley tiene primacía sobre los actos administrativos de carácter particular. Sin embargo, el Consejo de Estado nunca se ha ocupado de la lectura del artículo. Bueno, y no porque el Consejo de Estado no se haya ocupado, sino porque los demandantes y las defensas de las entidades territoriales jamás han tomado el numeral 4 del 300 y del 313 como una forma de defenderse o atacar un acto administrativo de carácter particular. En ese contexto, entonces, más allá de que haya una primacía, que no dudamos que exista la primacía en materia de ley frente al acto administrativo, el punto es que al interior de la entidad territorial esa competencia debe ser ejercida por el respectivo consejo o asamblea. Cuando uno lee esa norma, le cambia un poco la visión en relación con los tributos, o mejor, con esa potestad tributaria y esa modificación directa que tendría la ley en relación con los impuestos del orden territorial. El siguiente punto, o una consideración adicional que uno podría hacer, es que, mire, la autonomía de las entidades territoriales llega a tal punto que en la medida en que solo la entidad territorial puede establecer beneficios y tratamientos preferenciales en los tributos de los que es sujeto activo, pues implicaría también que si la entidad territorial es la llamada a establecer un tratamiento preferencial, también es la llamada a regular al interior de la entidad territorial la aplicación del tributo. Desde esa perspectiva, entonces, nos encontramos con dos argumentos diferentes para decir que es necesario que la ley, que el Consejo, o mejor, que el cuerpo de representación popular del municipio o del departamento o del distrito tenga que adoptar directamente esa norma. Sin embargo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo mencionaba ahora, en múltiples oportunidades ha señalado que se aplica de forma directa la ley. Y digamos que desde esa perspectiva, entonces, nos vamos a encontrar con ahora los pronunciamientos que está realizando la Dirección Distrital de Impuestos en relación con que la ley 1607 en materia de impuesto predial se aplica de forma directa. ¿Vale? Tenemos las dos posibilidades. El argumento para llegar a la conclusión de que se aplica de forma directa la ley es porque la ley, desde una perspectiva jerárquica, es superior. Nadie discute, insisto en este punto, en que la ley jerárquicamente no sea superior, sino que el punto es, en materia de competencias, resultaría necesario la regulación al interior de la entidad territorial. Quiero insistir en este punto porque cuando uno presenta conceptos o asesora, ya sea una entidad territorial o a el contribuyente, la verdad verdadera es que esto se resolverá exclusivamente en la jurisdicción. Y entonces, pues, no existe un precedente puntual, por ejemplo, como el de la 1607 en relación con el impuesto predial y la valorización, si se aplica de forma directa o no, porque digamos que es un asunto que no se ha discutido el caso puntual ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El siguiente punto que me interesa poner de presente es el contenido del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en crimen serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y por lo tanto no podrán ser ejecutados en los siguientes casos. Perderán obligatoriedad. Este sería un argumento adicional para llegar a la conclusión de que la ley se aplica de forma directa, en la medida en que uno de los supuestos es cuando desaparecen sus fundamentos de hecho a derecho. Me explico.
Si un acuerdo o una ordenanza fue expedida bajo la vigencia de una ley y esa ley es modificada por el legislador, pues simplemente ese acuerdo o esa ordenanza perdería su fuerza ejecutoria, ya no sería obligatoria. Y desde esa perspectiva, entonces, frente a la inaplicación de la norma del orden local, lo que correspondería sería la aplicación de la ley de forma directa. Vamos a ver cómo, y lo voy a presentar más adelante, cómo en materia de impuestos de registro, aquí hay un supuesto que resulta bastante interesante en la medida en que las asambleas se han demorado mucho en la expedición de esa actualización de las tarifas, motivo por el cual yo considero que en los departamentos en los cuales no se adoptaron dentro del rango tarifario de la ley 1607 no se establecieron las tarifas, simplemente el impuesto predial en esos el impuesto de registro en esos departamentos perdió vigencia porque se quedaron sin tarifa, porque hubo decaimiento del acto administrativo. ¿Por qué? Porque simplemente desapareció su fundamento de derecho. Bueno, hay otros supuestos, pero la historia final es que desaparecería el acto administrativo, no sería posible su aplicación, y desde esa perspectiva entonces aplico directamente norma tributaria del orden legal. Pero cuando voy a aplicar norma tributaria del orden legal, si la ley establece un rango, pues resulta que a la entidad territorial le toca escoger dentro de ese rango cuál sería el punto específico que se aplicaría, y en la medida en que no hay esa decisión de carácter administrativo por parte del cuerpo de representación popular, pues simplemente por ejemplo, en el caso de impuesto de registro, habría ausencia de tarifa, y frente al elemento frente a la ausencia de uno de los elementos de la obligación tributaria, pues simplemente la consecuencia es que la obligación tributaria no puede hacer. ¿Sí? ¿Cómo va a relevance? Bueno, primero, buenas tardes para todos mis compañeros. A ver, antes de continuar, se me quedan realmente tres comentarios que hacer. El primero, referente al tema del decaimiento administrativo. La lectura que estamos haciendo de ese nuevo artículo del CEPACA, del Código de Administrativo, yo la verdad discrepo un poco y no estoy muy de acuerdo con que se refiere a actos de contenido general. Porque pues, si uno mira el contexto de la norma, no el artículo, sino la ley, se refiere a actos administrativos de contenido casi particular. Porque pues yo no entiendo cómo un acto general puede estar en firme cuando los actos generales se promulgan, no se siquiera se notifiquen. Pero bueno, más allá de ese comentario, y siguiendo el asunto del decaimiento, muy pasando por encima de ese argumento, cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho, y siguiendo el argumento que estamos llevando, entendemos que nuestro acuerdo 105, que ustedes lo conocen de predial, señala, está conforme a unas tarifas del predial. Ustedes saben que va, si mal no estoy, me corrija, desde el 2 al 33 por mil, creo que es el 1421. Sale la ley 1450, que es la ley del Plan de Desarrollo Nacional, que tiene ahí en su artículo 23 unos rangos diferentes. Se dice, mire, ya no cobra el 2, sino mínimo cobra el 5. ¿Qué pasa? En Bogotá tenemos aún vigente el acuerdo 105 con una tarifa mínima del 2, lo cual en principio estamos por fuera, o mejor por debajo de la ley 1450, que nos limita o nos dice que mínimo debe ser el 5. Ese proyecto, incrementando las tarifas, porque es lo que dice la ley 1450, lo hemos llevado al Consejo varias ocasiones, y el Consejo pues no ha tenido bien aprobarlo, ni siquiera discutirlo en algunas condiciones. En ese orden de ideas, si decimos que la ley aplica por ser un Estado unitario, quiere decir que podríamos estar cobrando el 5 por mil desde hace 3 años. Entonces, la pregunta que en últimas termina es, tenemos dos principios constitucionales en tensión. Por un lado, el principio, como se lo anotaba, de Estado unitario, ¿cierto? Tenemos además la autonomía territorial, que hace parte del preámbulo de la Constitución, cuando habla de la descentralización territorial. Entonces, ¿cuál es el criterio de proporcionalidad, o mejor de razonabilidad, para hacer ese test de relación entre ambos principios? Realmente la pregunta, creo que, o sea, toda la discusión de esa autonomía territorial apunta a eso, hasta dónde la ley aplica, hasta dónde no aplica, hasta dónde hay que replicarla, casi que un copy-paste en el acuerdo.
sobre ese punto varias cosas. La ley 1450 estableció una transición, ¿no? Entonces digamos que eso solucionaría en parte el problema, en parte, ¿no? El siguiente punto es que definitivamente si la norma establece un rango, es decir, será de por lo menos el 5 por mil, entonces será por lo menos el 5 por mil, pero le corresponderá al Consejo establecer la tarifa. Y lo que yo considero, sin perjuicio de que políticamente no es correcto afirmarlo, por ejemplo, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo establezca, todas aquellas tarifas que estén por debajo perderían su fuerza ejecutoria, y desde esa perspectiva, aquellos, por ejemplo, estratos o predios cuyos avalúos catastrales se encuentran por debajo, dependiendo del criterio que haya escogido el Consejo Municipal respectivo, perderían vigencia y quedarían con tarifa cero. Pero digamos que encontraría difícil que un juez administrativo llegue a esa conclusión, o que el Tribunal del Consejo de Estado llegue a esa conclusión. Considero que si hay la opción de establecer dentro de un rango, en este caso sería tarifa, no se puede dar una aplicación directa simplemente porque la ley no se aplicaría. Ahora, si está modificando el elemento de la obligación tributaria, devendría en un decaimiento del acto administrativo. El siguiente punto es que con la modificación del CEPAC, el Código Contencioso Administrativo, desapareció ese artículo 66, que era el que hablaba de la presunción de legalidad de los actos administrativos, que no hacía una distinción, como usted lo mencionó ahora, entre actos administrativos de carácter particular y actos administrativos de carácter general. Desde esa perspectiva, lo que he oído de los administrativistas es que cabría la aplicación del artículo 91, pero usted tiene toda la razón cuando afirma que cuando se habla de un acto administrativo infirme, pues necesariamente estaríamos dentro de un supuesto de un acto administrativo de carácter particular y no dentro de un acto administrativo de carácter general, pero en todo caso llegaríamos entonces a el absurdo de que simplemente el acto administrativo de carácter general nunca decaería por desaparición de su fundamento de derecho, lo que en un sistema de jerarquía normativa resulta inadmisible, ¿no? Entonces digamos que frente a la imposibilidad de aplicar una norma diferente, se aplica esa norma, digamos, como criterio frente a la pérdida de frente al decaimiento del acto. Pero como le digo, son asuntos que se van a resolver exclusivamente en la jurisdicción. Y yo me inclino por pensar que la jurisdicción va a tomar una decisión en el siguiente sentido. En lo que atañe con tarifas, mientras la tarifa no sea modificada por el Consejo o la Asamblea, van a seguir aplicando las tarifas anteriores. Digamos, me atrevo a señalar que a esa conclusión se va a llegar. Y que en aquellos puntos en los que lo que se modifique sea un elemento de la obligación tributaria diferente de la tarifa, se va a aplicar de forma directa a la ley. Digamos, eso es lo que puedo leer de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, pues cada vez que uno hace vaticinios, pues puede equivocarse, ¿no? Pero entonces, en este caso, y frente al a los test de proporcionalidad y razonabilidad, yo siempre he pensado que esos test sirven para decir lo que uno quiere decir. Lo que pasa es que uno, para decir lo que quiere decir, tiene que justificarlo un poquito más, pero la decisión ya está tomada desde el principio, ¿no? Porque esta historia de proporcionalidad lo que siempre es como indica Carlos Bernal, que es un profesor de la universidad, una vez en una clase dijo: mire, ¿usted qué le gusta más? Que le digan no porque ajá, o no por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces digamos que es mejor que no le expliquen por qué le están diciendo que no, pero igual la decisión ya estaba tomada desde un principio. Entonces, pues, bueno, no sé si con eso satisfaga de pronto sus interrogantes, que seguramente no, porque el punto es, no hay un referente que nos sirva para afirmar casos, digamos, una respuesta absoluta, que es como lo que uno espera como espectador que un conferencista o conferenciante, como le digo ahorita usted, pues presente en su conferencia. Siguiente punto, que me parece bien importante, y ahora sí para entrar en la ley 1607, es lo que tiene que ver con la base
base gravable establecida en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario. Entonces, 462-1 establece base gravable especial. El legislador colombiano, con la ley 1607, en materia de IVA, llegó a un par de conclusiones que resultan bastante cuestionables para uno, y es, oiga, ¿cuál es el principal problema que tenía el IVA en Colombia? La cantidad de tarifas diferenciales. Entonces el legislador dijo, mire, vamos a simplificar complicándolo todo. Entonces existía una tarifa especial en IVA para unos determinados servicios que era del 1.6%. ¿Qué hizo el legislador? Dijo, no, esas tarifas se acaban, todos van a tener una tarifa del 16%, pero la base gravable va a ser el 10% del valor del contrato, o por lo menos el 10% del valor del contrato, si no es el AIU. Eso lo estableció para esos servicios que tenían la tarifa especial del 1.6%. Entonces, modificó la base gravable para que la tarifa fuera del 16% y todo siguiera igual. Pues bien, resulta que esos servicios son los siguientes: servicios integrales de aseo, cafetería, de vigilancia, que sean autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, obviamente se refiere a vigilancia, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo, y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, primera a sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro. Bueno, digamos que partimos del supuesto de que pueden operar por la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIM, administración, imprevistos y utilidad, que no podrá ser inferior al 10%. El legislador estableció una presunción, y es que el AIU no puede ser inferior al 10%. Parece ser que el AIU de este tipo de servicios está muy por debajo de ese 10%, y entonces uno diría, pues oiga, se está grabando una capacidad económica inexistente. La verdad verdadera es que a mí ese argumento no me gusta por una razón, y es que aquí se está pagando un impuesto al consumo que no lo paga quien está prestando el servicio, sino quien lo está recibiendo. Desde esa perspectiva, pues digamos que me parece que es un argumento un poco endeble, pero más allá de eso, eso se suele ver. El enredo para las entidades territoriales viene con el parágrafo. La norma dice: la base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los impuestos territoriales. La primera lectura que hice de esta norma, y de hecho duré mucho tiempo viendo esta norma así, es que esta norma, este parágrafo, aplicaba solo para la retención en impuestos territoriales. ¿Me explico? Todos los sujetos pasivos, por ejemplo, del impuesto de industria y comercio, tenían que presentar su declaración sobre la totalidad de sus ingresos. Sin embargo, y tributar sobre la totalidad de sus ingresos. Sin embargo, para efectos del momento de practicar la retención de la fuente, iba a tomar esta base. Sin embargo, pues digamos que a fuerza de todo el mundo leyendo la norma igual, pues uno no puede seguir siendo el único diferente. Entonces, se llega a la conclusión de que la base gravable, de que es una base gravable especial para los impuestos del orden territorial. Y sobre esto conviene poner de presente varias cosas. La norma habla de impuestos, y en la tipología tributaria nos encontramos con impuestos, tasas y contribuciones. Desde esa perspectiva, esta norma aplicaría exclusivamente para impuestos. ¿Y por qué lo digo? Porque las entidades territoriales han tenido muchos problemas con la aplicación de esta norma y las estampillas. Mi conclusión particular frente a los pronunciamientos del Consejo de Estado, que en un esfuerzo por tratar de hacer deducibles las estampillas en renta, porque esa es la verdad, digamos que a esa conclusión llegó el Consejo de Estado, porque dijeron, bueno, hay que hacer admisible que las estampillas sean deducibles en renta, pero si digo que son un impuesto, pues simplemente, como no está en el catálogo de los impuestos deducibles, pues no se podría llevar como gasto deducible. Entonces, ¿qué hizo el Consejo de Estado? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, digamos que eso es una tasa para fiscal, que es el único argumento que encuentro válido, y entonces dicen, es una tasa para fiscal sin no tener una idea, digamos, bien claro que es una tasa para fiscal, porque entre otras cosas es una mixtura entre tasa y contribución para fiscal, y
dice si es deducible en renta. Ahora, si para ser deducible en renta es una tasa parafiscal, pues resulta que para la aplicación tanto del procedimiento tributario territorial, digamos, es algo que aprovecho para decirlo, en el artículo 59 de la ley 788 me remiten al procedimiento de las sanciones del Estatuto Tributario Nacional para impuestos, no para impuestos, tasas y contribuciones. Desde esa perspectiva, el procedimiento para tasas y contribuciones no puede ser el previsto en el Estatuto Tributario Nacional. De hecho, en el régimen sancionatorio del Estatuto Tributario Nacional no se podría aplicar a tributos que no tuvieran la naturaleza jurídica de impuestos. En ese contexto, entonces, nos encontramos frente a los siguientes puntos. Esta es una norma que se aplica de forma directa o no se aplica de forma directa. Para mi gusto, y bajo esa forma de entender las normas, yo entendería, y digamos que tratando de adelantarse a lo que diría la jurisdicción de lo contencioso administrativo, llego a la conclusión de que es una norma de aplicación directa. Y en ese contexto, entonces, va a ser esta la base gravable especial para esos servicios prestados por esas personas específicas. Sin embargo, insisto en el punto, me parece que no va a ser parte, o que esta base no va a ser parte de la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria en relación con las estampillas. Precisamente eso. Ahora, si el Distrito Capital en materia de impuesto predial está diciendo que aplica de forma directa la ley, pues uno vería como una especie de esquizofrenia que dijera que no aplica la ley directamente en este caso, pero que sí para el predial. Digamos, creo que habría un aspecto de consistencia en el sentido de, oye, para los dos aplica la ley de forma directa. Digamos, como para un asunto que para mí es muy importante y es un asunto de estética. Es decir, las cosas se tienen que ver bien, ¿no? Y en ese contexto, entonces, pues no se ve bien que para una cosa se diga, se tenga una posición y para otra. En ese orden de ideas, entonces, frente a la decisión que tomó el Distrito Capital, que uno, por ahí estuve viendo un par de pronunciamientos del distrito, cuando le preguntaron, oiga, yo al fin sí tengo que presentar declaración como arrendatario o no, en un espacio o en un establecimiento de comercio que se encuentra dentro de un inmueble que está entregado en concesión. Entonces, pues, digamos que en esos supuestos pensaría que también aplicaría de forma directa esta norma, haciendo la salvedad, insisto, de que lo que no sea impuesto, pues no cabía dentro de este supuesto. Ahora, también insisto en el punto en que se va a aplicar, para mi gusto, yo sigo leyendo la norma, que esta es una norma de base de retención en la fuente. Sin embargo, pues, digamos, frente a ese consenso que existe en el sentido de que se trata de una base gravable de los impuestos, pues no queda más que adherirse a lo que los demás digan. Vean cómo, y aquí hay un caso que es bien importante, las empresas de servicios temporales. En la ley 1430, el legislador acogió una práctica que llevaban a cabo todas las empresas de servicios temporales, y era que tributaban sobre esa especie de utilidad que queda después de pagar todo lo que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores en misión. Entonces, lo que hacían las empresas de servicios temporales era, no se iban con el ingreso bruto, sino que se iban con esa utilidad después del pago de. Y entonces, lo que dijo el legislador, que me parece absolutamente antitécnico, fue lo siguiente: dijo, mira, ley 1430, ingresos brutos, entendiendo por estos el valor del servicio de colaboración temporal menos los salarios, seguridad social, parafiscales, indemnizaciones y prestaciones sociales de los trabajadores en misión. Es decir, un ingreso bruto que no es ingreso bruto. Entonces, pues, digamos, no incurra en esa contradicción en sí misma y diga, oiga, la base gravable para el caso de las empresas de servicios temporales es esta, sin hacer mención a los ingresos brutos. Aquí hay algo que siempre me ha parecido interesante y me parece chévere ponerlo de presente, es que aquí vean cómo no se me permite restar las vacaciones. Y esto lo digo porque cuando estaba en pregrado, en tercer año de Derecho,
tenía un profesor que insistía en que las vacaciones no eran ni prestaciones sociales ni eran salario, porque era un descanso remunerado. Pues eso a mí me sonaba prestación social, pero parece ser que eso no es así, y pues la Corte Suprema de Justicia se ha mantenido en esa posición. En la medida entonces en la que no fueron establecidas expresamente dentro de los elementos que se pueden restar de la base gravable, pues si un empresario prestador de servicios temporales restó las vacaciones de esa base, pues se va de sanción por inexactitud en la medida en que restó un elemento que no estaría o que no sería susceptible de resta. Sin embargo, viene el punto. Esta norma había modificado la base gravable y esta norma tuvo vigencia para el año 2011 y 2012. Viene la modificación de la ley 1607. Entonces, el punto es, vean cómo hay una modificación pensemos que un municipio o un distrito no ajustó su ordenamiento tributario al contenido de la ley 1430, y desde esa perspectiva entonces pues le tocaría aplicarla de forma directa, y cómo después, cuando vuelve a modificarse la norma, entonces tendría que volver a realizar esa aplicación de forma directa. Tiene un siguiente punto: los consejos y las asambleas no suelen sesionar en los últimos días del mes de diciembre, que son en los días en los cuales se expiden las reformas tributarias del orden nacional. Esa última semana en la que uno la está pasando bien rico y que no está pensando, salvo que esté trabajando como abogado de impuestos o asesor tributario, nadie se ocupa de pensar qué está pasando con la reforma tributaria. Sale la reforma tributaria en los últimos días de los meses de diciembre y viene un punto: si se me exige como consejo que lo tenga que adoptar, entonces lo adoptaré, en el caso de los consejos, lo adoptaré en las primeras sesiones ordinarias, porque no van a llamar a extras para ajustar el ordenamiento tributario en enero. En todo caso, daría exactamente lo mismo que fuera en enero o febrero, porque vendría el punto de si es necesario que sea adoptada esa norma por parte de la entidad territorial a través de un acuerdo o una ordenanza. Establece el inciso final del artículo 338 de la Constitución que la modificación a los impuestos del periodo solamente tendrá vigencia a partir de la siguiente vigencia fiscal. Entonces, pues si yo no le puedo dar aplicación directa por ley, entonces nos vamos a tener que esperar en los impuestos de periodo a la siguiente vigencia para que tenga aplicación lo que por ley tendría aplicación de forma directa. Digamos que es un punto que es de carácter de aplicación, por el cual uno también podría llegar a la conclusión para justificar la aplicación directa de los impuestos por ley. Entonces, este ejemplo me gusta porque, entre otras cosas, no muchos estatutos tributarios de municipios y distritos se ajustaron a este contenido normativo que, insisto, fue modificado posteriormente por la ley 1607. Tiene un siguiente punto, y este punto me parece fundamentalmente la bomba. ¿Por qué? Porque cada vez que veo esta norma la entiendo menos. Atención, ley 1607, artículo 194, parágrafo: a partir del 1 de enero de 2016, para los servicios de interventoría, obras civiles, construcción de vías y urbanizaciones, el sujeto pasivo deberá liquidar, declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en cada municipio donde se construye la obra. Viene la pregunta, y es que si no ha sido siempre. Sí, por territorialidad, donde se presta el servicio. Pero párenle bolas a algo. Si esta norma me está diciendo que es a partir del 2016, entonces antes del 2016, ¿dónde se presenta la declaración? Y entonces uno llegaría a la conclusión de que es en el domicilio de la persona que presenta la declaración. Pero el impuesto de industria y comercio no se aplica por domicilio. Pero entonces, ¿qué otra interpretación posible se le daría a esta norma? Yo considero que esta norma lo que estaba era solucionándole un problema a alguien puntual, ¿no? Y en todo caso, vendría un punto: muchas empresas que prestan servicios fuera de Bogotá, hay muchas constructoras, muchas, los que aparecen ahí, interventorías, que prestan el servicio fuera de Bogotá y que están declarando fuera de Bogotá, pues de pronto la administración distrital les podría hacer un llamado y les diría: sí,
me gusta que hayas presentado la declaración en el otro municipio, pero eso es a partir del 2016. Porque antes de 2016, esa no es la interpretación razonable que se le daría a la norma. Ahora, hay un siguiente punto. Las normas tienen que tener un efecto útil. Es decir, el legislador no pudo haber dicho esto porque, si el legislador se ocupó de establecer que esta era la forma de interpretación de las normas y la forma de aplicación de la territorialidad en los servicios de interventoría, obras civiles, construcción de vías y urbanizaciones, resulta que antes la norma no se podía aplicar en este sentido, porque si se aplicaba en este sentido, entonces resulta que la expedición de la ley no hubiera cumplido ninguna finalidad. Y las leyes tienen una finalidad específica, motivo por el cual, tal como ha hecho el legislador para solucionar varios problemas, por ejemplo con el gravamen a movimientos financieros, donde expresamente prohibía algo que antes no se podía hacer, pues entonces, si lo prohíbe, antes no se podía hacer, entonces resulta que si hay una prohibición expresa por el legislador, la conclusión lógica es que antes sí se podía hacer porque hacía falta que el legislador lo prohibiera para hacerlo. Digamos, eso me encuentro con esta norma que me parece de verdad bien importante. Hay un punto acá, punto. Cuando en las canteras para la producción de materiales de materiales de construcción se demuestre que hay transformación de los mismos, se aplicará la normatividad de la actividad industrial. Para no las nada lo copié porque vean que hay un punto, y entonces uno no sabe si a partir del 1 de enero de 2016 le aplica también a este apartado que además no tiene nada que ver con el resto de la norma, o si es una norma de carácter, digamos, especial, y entonces no le aplico el 1 de enero de 2016, sino que entro a aplicar cuál va a ser el criterio de selección de la actividad con la cual va a estar grabada una actividad de transformación. Y la pregunta otra vez, ¿y es que así no era antes? ¿Siempre ha sido así? Pues, o por lo menos yo entendía que si uno transformaba, pues entonces había actividad industrial y desde esa perspectiva entonces tributaba como industrial. Pero vean cómo el legislador incorporó una norma a la que habría que encontrarle un efecto útil. Digamos, y esta norma, de verdad que yo nunca he oído que se haga mención a la misma, pero me parece que en términos de litigios sí que va a tener importancia para estos dos sectores de la actividad económica. E insisto, si el punto es la ley aplica de forma directa, pues esto también va a aplicar de forma directa, y va a aplicar de forma directa a partir del año 2016. Siguiente punto, que también me parece importante ponerlo de presente: Ley 14 de 2010. Este es el artículo original. Son sujetos pasibles. La redacción de esta norma de verdad es bastante lamentable, porque cuando uno la lee, uno piensa que habrá querido decir el legislador. Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales las personas naturales, jurídicas, sociedades de derecho y aquellas en quienes se relacione el hecho grabado, y aquellas en quienes se realice el hecho grabado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, en quienes se figure el hecho generador del impuesto. Esa lectura no permite llegar a mayor conclusión a lo de siempre. Oiga, si estoy realizando un hecho generador del impuesto de industria y comercio, pues puede estar grabado por el mismo. Vean cómo aquí viene la primera aparición de las concesiones de aeropuertos. En materia de impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. Vean cómo la norma habla de inmuebles públicos. No hablo de inmuebles de uso público. Los inmuebles, los bienes se dividen en bienes de uso público y bienes fiscales, que es donde el Estado ejerce la propiedad como los particulares. Desde esa perspectiva, entonces, a la conclusión a la que se llegó es: la normita quedó mal hecha. Y entonces, esa norma de impuestos inmuebles públicos se aplica para los bienes fiscales, y entonces, para poderlo grabar, no se podría aplicar. Mejor, esta norma no tendría aplicación para los bienes de uso público que fueran entregados en concesión a particulares. Digamos, esa es la consecuencia con la que uno se encuentra
con esta norma. Muy bien, como no quedó bien redactada, entonces después con la ley 1607 se pretendió solucionar el impasse. Pero bueno, antes de llegar a la ley 1607, que también me interesa llegar a la misma, quiero terminar de ver la ley 1430 original. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos, los fideicomitentes o beneficiarios son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto en su calidad de sujetos pasivos. En un punto, impuesto predial, impuesto sobre vehículos automotores. ¿Quién está presentando en las fiduciarias esas declaraciones? Las fiduciarias. Es una declaración presentada por un obligado, que se tendría por no presentada o no produciría ningún efecto. Desde esa perspectiva, entonces, y bueno, aquí el punto es fideicomitente o beneficiario, ya me imagino solicitándole esa información a todas las fiduciarias. Oiga, ¿quiénes son los fideicomitentes o beneficiarios para efectos de poder determinar quién era el que debió haber presentado la declaración? Pero viene un punto adicional, y es si lo estoy haciendo a través de declaraciones sugeridas donde lo único que hago es realizar el pago. Pues, digamos que va a haber un problema de aplicación de esta norma. En todo caso, aquí la salida por la que optó el legislador, Bogotá quería gravar a los patrimonios autónomos, lo intentó, digamos, feliz o infelizmente a través de un acuerdo, con motivo de un concepto de un tributarista muy importante en el país, que se hiciera una especie de levantamiento del velo corporativo y que serían las fiduciarias las que tendrían que presentar las declaraciones por los patrimonios autónomos. Sin embargo, esa norma fue declarada nula por parte del Consejo de Estado. Y es más, el Consejo de Estado en varios procesos llegó a la conclusión de que los patrimonios autónomos, como no eran personas naturales ni personas jurídicas, entonces, en un conjunto de bienes afectos en fin, pues no eran sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Y desde esa perspectiva, pues como solamente eran sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio las personas naturales, las personas jurídicas y las sociedades de hecho, entonces pues no se les podía aplicar la normatividad de impuesto de industria y comercio a los patrimonios autónomos. Sin embargo, los patrimonios autónomos generan rendimientos financieros. Lo que genera a favor de serían rendimientos financieros, y los rendimientos financieros constituyen la realización de una actividad de carácter comercial que estaría grabado con el impuesto de industria y comercio, salvo que se mantenga la posición del Consejo de Estado expuesto en la sentencia que, pues para mi gusto, es bien divertida, donde dice que los dividendos no se graban porque son rentas pasivas y lo pasivo se opone a la realización de una actividad, y que desde esa perspectiva los dividendos no estarían sometidos al impuesto de industria y comercio. Entre otras cosas porque habla de una doble tributación, bueno, en fin. Pero, digamos, más allá de que no, pues, resultaría, digamos, es una posición jurisprudencial que pues, yo por lo menos no comparto, pues digamos que podría terminarse aplicando a los rendimientos financieros que genera el patrimonio autónomo, sin perjuicio entonces de que el fideicomitente beneficiario va a tener que pagar el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos brutos que tiene el patrimonio. Viene un siguiente punto: el patrimonio autónomo, para efectos de impuestos nacionales, tiene su propio, la fiduciaria cumple las obligaciones por cuenta, por esos patrimonios autónomos. Entonces resulta que Andrés Medina es beneficiario en un patrimonio autónomo, y la norma me dice que tengo que presentar soy responsable de impuesto a cargo de los patrimonios autónomos. Viene la pregunta: ¿soy responsable? ¿Eso quiere decir que los ingresos los incorporo en mi declaración de industria y comercio o no? ¿O que tengo que presentar dos declaraciones de industria y comercio? Si a mí me dicen que tengo que presentar dos declaraciones de industria y comercio, es una posición que es ilegal, porque la ley 962 establece que se presentará una declaración de impuesto de industria y comercio por municipio. Desde esa perspectiva no me podrían exigir que presentara dos declaraciones. Ahora, yo puedo entender que cuando hablo de responsable, hablo de obligado tributario subsidiario, y desde esa perspectiva entonces lo que podría escoger una entidad territorial es porque Andrés Medina presente su declaración de impuesto de industria y comercio, y como beneficiario de un patrimonio autónomo presente
otra declaración diferente. Sin embargo, pues es algo que en ningún caso se ha presentado, y entonces la conclusión a la que uno llegaría es que tengo que incorporar esos ingresos dentro de mi declaración del impuesto de industria y comercio, y resulta que nunca me va a cuadrar mi declaración de industria y comercio en términos de ingresos con las declaraciones de impuestos del orden nacional. Lo que quizás pueda generar algún tipo de fiscalización con motivo de que no cuadre de la información entre los diferentes tributos de los diferentes niveles. Sigue la norma. Dice, en los contratos de cuentas de participación, el responsable del cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor. Y acá hay un punto que es bien importante. El socio gestor, por supuesto, tiene que declarar sobre los ingresos totales. Eso nunca se ha discutido. Pero el punto es cuando se hace la distribución de utilidades dentro de un contrato de cuentas en participación, el que recibe la utilidad, ¿qué hace con esa utilidad? ¿No la declara o la lleva como un ingreso no gravado con el impuesto de industria y comercio? La posición que, digamos, que siempre había tenido antes de la expedición de la ley 1430 era: usted lleva la utilidad que se percibe dentro de un contrato de cuentas en participación como un ingreso no gravado, porque dentro de un contrato de cuentas en participación lo que se hacen son aportes, en la medida en que el aporte no constituye una actividad de industria comercial o de servicios, a menos que alguien me diga que cuando aporto en especie estoy realizando una actividad grabada con el impuesto. Entonces, digamos, salvo ese caso puntualito, el aporte como tal no va a estar grabado con el impuesto de industria y comercio, y con base en un concepto de la DIAN donde se establecía que para efectos del impuesto a las ventas no había servicio dentro de un contrato de cuentas en participación, entonces no puede ser servicio para IVA y no servicio para IVA y sí servicio para industria y comercio. Entonces uno llegaría a la conclusión de que era un ingreso no grabado. Pero vean cómo la norma dice: la obligación de declarar es del socio gestor. Entonces viene un punto: si yo no tengo que declarar el ingreso porque quien tiene que declarar es el socio gestor, entonces simplemente no lo informo en mi declaración del impuesto de industria y comercio. Motivo por el cual, cuando el distrito vaya a hacer un cruce de información con la DIAN, pues voy a tener un ingreso inferior, porque para efectos del impuesto sobre la renta lo voy a tener que llevar como ingreso, que va a ser parte de mi base de impuesto sobre la renta, y si estoy sometido a crédito también de crédito. En lo que va a haber una especie de, digamos, contradicción misma. Sobre este punto, mi insistencia es: se llevaría como un ingreso no grabado dentro de la declaración, lo informo dentro de mis ingresos brutos totales, y lo resto como un supuesto no grabado dentro del impuesto de industria y comercio. Ahora, viene el punto: es por el ingreso que percibe. Otra lectura que se le podría dar a esta norma es la siguiente: por el ingreso que se percibe dentro de un contrato de cuentas en participación, por el ingreso que se percibe, pues obviamente que lo tiene que declarar el gestor. Pero los partícipes ocultos, en la medida en que no están percibiendo ingreso con motivo de la realización de la actividad, sino que están percibiendo un ingreso con motivo de la liquidación de una utilidad, que es un concepto diferente al concepto de ingresos dentro de un contrato de cuentas en participación, entonces terminaría tributando como actividad comercial por esa utilidad percibida dentro de un contrato de cuentas en participación. Pero me atrevo a pensar que el Consejo de Estado diría que eso no lo puede hacer la administración, porque habría una doble tributación. Doble tributación porque se estaría grabando los ingresos que se perciben con motivo del contrato de cuentas en participación, y se estaría grabando nuevamente la utilidad. Pero resulta que en este caso, ingresos y utilidad obedecen a conceptos que desde una perspectiva mercantil tienen una naturaleza diferente, motivo por el cual no se hablaría de una doble tributación en términos técnicos. Pero me atrevo a pensar que el Consejo de Estado llegaría a esa conclusión, y que esta norma lo que está buscando es evitar la doble tributación del gestor oculto. Continúo con la historia de este inciso. En los consorcios, y acá hay un punto frente al cual el Distrito Capital tiene una posición que yo honestamente no comparto. Punto y coma. En los consorcios, socios o partícipes de los consorcios, es
Es decir, que en el caso en el que haya un consorcio, quien tiene que presentar la declaración de impuesto de industria y comercio es el socio o el partícipe del consorcio, ¿no? Pues eso pensaría yo. Pues porque dice socios o partícipes. ¿Cómo? Uniones temporales. Lo será el representante de la forma. Yo creo que aquí hay dos normas diferentes, una para consorcios y una para uniones temporales, pero se ha tomado partido porque siempre es el representante de la forma contractual el que presenta la declaración en tratándose de consorcios y de uniones temporales. Sobre este punto vuelve la historia. Si quien tiene que presentar la declaración es el representante de la forma contractual, resulta que él va a declarar ingresos que no son ingresos propios. Y el impuesto de industria y comercio habla de ingresos brutos, pero esos ingresos brutos tienen que ser los ingresos propios. Entonces, aquí se me está sometiendo a informar y a declarar unos ingresos que no son ingresos propios, que integrarían la base gravable del impuesto de industria y comercio. Y viene el siguiente punto. Resulta que el resto de los consorciados unidos temporalmente tienen que declarar ese ingreso o no, porque la norma me dice que quien tiene que declarar es el representante legal de la forma contractual, ¿no? Entonces, digamos que ahí vamos a encontrar otra vez el supuesto, pienso yo, el que tendría que hacer es declararlo y después llevarlo como ingreso grabado como impuesto de industria y comercio, porque estaría grabado en cabeza del representante legal de la forma contractual. Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria respectiva de señalar agentes de retención frente a tales ingresos. Y viene un punto. Esta facultad de retención que está otorgando, o que parece que ya tuvieran las entidades territoriales, municipios y distritos, frente a tales ingresos, es frente a cuáles ingresos. Frente a todos los ingresos que se perciben en una relación de dentro de un contrato de cuentas en participación, los diferentes ingresos que perciben los diferentes sujetos, porque el punto es, frente a tales ingresos, entonces lo que yo puedo decir es, mira, dentro de un contrato de cuentas en participación, el oculto, el gestor, en el momento en que realice el pago de la utilidad, entre otras cosas en renta, pues sería un gasto deducible. En el momento en que el gestor realice el pago, deberá practicar a título del impuesto de industria y comercio pues una retención sobre el mismo, porque esta norma me permitiría practicar esa retención en la fuente. Sin embargo, pues es una norma en la que no he visto una aplicación puntual y me parece que abre un par de puertas interesantes para efectos de la administración en términos de la regulación de la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio puntualmente. Viene la modificación de la ley 1607, que modifica ese artículo que acabamos que acabé de mencionar, y establece lo siguiente. El artículo 54 sigue haciendo la misma redacción del antiguo artículo 54. Lo que pasa es que pone un punto final al inciso primero, y entonces la parte de impuesto predial y valorización sobre bienes públicos lo deja en un inciso siguiente. Entonces, la primera parte sigue igual, exactamente igual, y vean cómo entonces pareciera que se buscara solucionar lo mal redactado que quedó en la norma de la 1430. Y entonces queda así: en materia de impuesto predial y valorización, los bienes de uso público, ahora sí hablo de uso público, y obra de infraestructura continuarán excluidas de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. ¿Listo? Entonces ya vamos a establecer un impuesto predial que es un nuevo hecho generador del impuesto predial, porque el punto es que el impuesto predial grava la propiedad o posesión en algunos municipios diferentes del distrito capital, donde lo que se grava es la existencia de inmueble. Son sujetos pasivos del impuesto predial los tenedores a título de arrendamiento. Aquí nos encontramos entonces con el planteamiento de un hecho nuevo generado dentro del impuesto predial, y después se establece: son sujetos pasivos del impuesto predial los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas sujetos del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos. Entonces, listo, vamos a dejar quieto al concesionario
pero sí vamos a grabar a cada uno de los comerciantes que están realizando una actividad de comercio dentro de el bien entregado en concesión. Sin embargo, tiene un compromiso. Resulta que el impuesto predial está concebido sobre el hecho generador, propiedad o posesión en últimas, y desde esa perspectiva se estructuran los elementos de la obligación tributaria. Entonces, es necesario introducir unas nuevas bases gravables. ¿Por qué? Porque en el caso del impuesto predial, la base gravable es el avalúo catastral o el autoavalúo. Pues bien, el legislador incorporó estas normitas, estos literales, para efectos de determinar una nueva base gravable. Pero la verdad es que la inclusión de esta nueva base gravable es bastante desafortunada. Por lo siguiente: para los arrendatarios, el valor de la tenencia equivale a un canon de arrendamiento mensual. Presten atención a esto. La norma no me habla de un promedio de arrendamientos mensuales, sino de uno. Listo. Dentro del contrato de arrendamiento pongo que uno de esos meses vale un peso, y entonces sobre eso pagaría el impuesto predial. Porque la norma no me habla de promedio, sino de un canon de arrendamiento mensual, ¿no? Claro, seguramente eso sería un abuso del derecho, y entonces todo el mundo está hoy temeroso de la historia de podemos abusar del derecho, porque la reforma tributaria impide eso, sin perjuicio de que son tantos los requisitos para que se configure un abuso del derecho que, pues, digamos que es una norma que queda medio, bueno, ¿entiendes? Ahí está. Y el punto sería, para este caso, resultaría difícil el control de esa base gravable para los arrendatarios. Es decir, esto es exclusivamente para un arrendatario. Para los usuarios o usufructuarios, el valor del derecho de uso del área, objeto de tales derechos, será objeto de valoración pericial. Párenle bolas a esto. Tengo que presentar mi declaración, porque eso es lo que están diciendo, eso es lo que está diciendo el distrito ahora. Tengo que presentar mi declaración de impuesto predial como, digamos, si me encuentro dentro de estos supuestos de ley 1607. Listo. Resulta que la base gravable tiene que existir previo a la configuración temporal de la obligación tributaria. El impuesto predial se causa el 1 de enero de cada año. Esta valoración pericial, ¿cuándo se va a hacer? Resulta que para el año 2013 no es posible haber hecho la valoración pericial antes del 1 de enero, porque entre otras cosas pues no hubo tiempo para hacerlo. Ahora, esa valoración pericial, ¿a quién le corresponde hacerlo? ¿Al sujeto pasivo o al sujeto activo? Desde esa perspectiva, entonces, resulta ser una base gravable que es muy difícil de aplicar, porque el distrito me dice, miren, usted no declaró, y yo le digo, sí, ¿sobre qué base? Pues sobre el avalúo pericial. Ah, esto me lo avalúo. No, lo tenía que hacer usted. ¿Y dónde dice? Entonces, digamos que el punto es, la norma, no, para mi gusto, pues no quedó bien hecha tampoco. Siguiente punto. Dice, oiga, en los demás, nunca ha habido un usufructo en un contrato de concesión, pero digamos que seguramente si lo mencionaron es porque sí ocurre. Y entonces en el literal se dice que en los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de la proporción de áreas sujetas a explotación teniendo en cuenta la información de la base catastral. ¿Este avalúo sería un avalúo catastral? Es que, pues, sería lógico, pero es que mira que no quedó, ¿no? Lo que me dice es que tenga en cuenta la información catastral, pero hay que hacer un avalúo. Y ese avalúo es un avalúo, porque el autoavalúo no es avalúo comercial, es lo que yo creo que vale mi inmueble que tiene como piso el avalúo catastral. Entonces, digamos que aquí también nos encontramos con una norma bastante complicada de aplicar, porque ¿quién tiene que hacer ese avalúo? Entonces, ¿y qué debo hacer? Entonces hago dice avalúo teniendo en cuenta la información de la base catastral. Entonces resulta que tendría, por ejemplo, en el caso del aeropuerto del Dorado, tendría que tener el avalúo de todo el Dorado, que es un inmueble único, y entonces después sacar una proporción, un prorrateo de cuánto valdría el avalúo catastral del inmueble para efectos de presentar la declaración. Pues no se me ocurre otra forma, y me parece que es imposible hacerlo. En todo caso,
será el avalúo que resulte. Este avalúo que resulte no es un avalúo que esté claro a 1 de enero del año 2013, motivo por el cual habría otra vez un problema en la aplicación de la base gravable del impuesto predial para estos casos, sin perjuicio. Porque, como les digo, hay un par de conflictos en los que dicen, sí, usted tiene que presentar la declaración. Claro, ¿sobre qué base? Digamos que ahí yo encuentro un problema de aplicación normativa, en el sentido de que es muy complicado hacer la aplicación directa de la ley cuando fue expedida el 26 de diciembre y el impuesto se causó el 1 de enero, y estas bases gravables parecen no haberse configurado a 1 de enero de 2013. Parágrafo primero. La remuneración y explotación de los contratos de concesión para la construcción de obras de infraestructura continuará sujeta a todos los impuestos directos que tengan como hecho generado los ingresos de contratista. Me imagino que es para solucionar una historia de industria y comercio. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos, los fideicomitentes o beneficiarios son responsables por las obligaciones formales. En esto se mantuvo el contenido normativo que existía con la ley 1430 original. Se mantuvo el contenido normativo en relación con los contratos de cuentas en participación, se mantuvo la redacción que para mi gusto genera problemas en relación con quién presenta las declaraciones en los consorcios y en las uniones temporales, pero se mantuvo, digamos que lo que dije ahorita pues tendría aplicación, y pues también se mantuvo como inciso final del artículo la facultad tributaria respecto de la retención en la fuente sobre tales ingresos. Entonces, pues digamos que salvo esa incorporación o modificación a lo que atañe con el impuesto predial y valorización, pues mantiene la misma estructura el artículo 54 de la ley 1430. Bueno, voy a pasar al impuesto de registro. Dudé si hablaba de impuesto de registro o no, pero como el distrito capital es beneficiario del 30% del impuesto de registro que se recaude en la jurisdicción del distrito capital, va a hablar de algo, además que es un tema que, digamos, tiene importancia en la medida en que tenemos que se introdujo dentro de la base gravable del impuesto de registro la prima en colocación de acciones, ¿no? Entonces, artículo 229, base gravable. Este artículo 229 es el artículo 29 de la ley 223, que es la norma, si se quiere, madre del impuesto de registro. Dice la norma: cuando se trate de inscripción de contratos de constitución de sociedades, de reformas estatutarias o actos que impliquen el incremento del capital social o del capital suscrito, la base gravable está constituida por el valor total del respectivo aporte, incluyendo el capital social o el capital suscrito, y la prima en colocación de acciones o cuotas sociales. Entonces viene un punto. ¿Qué es la prima en colocación de acciones? Es el mayor valor que se paga cuando hay emisión de acciones sobre el valor nominal de esas acciones. ¿Me explico? Se tiene una sociedad cuyo valor nominal de las acciones es 1.000 pesos. Se hace emisión de acciones y se dice, en el reglamento de colocación de las acciones se dice, mire, no se van a vender a 1.000 pesos, se van a vender a 1.000 pesos más un valor. Ese valor adicional es prima en colocación de acciones. Parte de un supuesto, y es que haya emisión de acciones. Si no hay emisión de acciones, no hay prima en colocación de acciones. El mayor valor que pago por una acción que ya estaba en circulación se llama crédito mercantil, que es un asunto diferente, y parte del supuesto del mayor valor que pago por una acción que ya estaba emitida. La prima en colocación es cuando se va a emitir la acción. Entonces, lo que me dice esta norma es, oiga, ten en cuenta que para efectos del impuesto de registro ya no me va a pagar el impuesto exclusivamente sobre el valor nominal, sobre el incremento del capital suscrito, sino que usted me va a pagar sobre la totalidad del aporte. Y aquí nos encontramos con un problema que es un problema grande, y es que en el certificado de contador o revisor fiscal que se presenta ante Cámara de Comercio, porque así se hacen las capitalizaciones o los incrementos de los capitales suscritos y pagados a través del certificado de contador o revisor fiscal, resulta que no es requisito que se informe, chévere si informe, pero no es requisito que se informe
si hay prima en colocación de acciones o no. Resulta que desde esa perspectiva es difícil controlar que el contribuyente sí esté liquidando el impuesto como es. ¿Por qué? Pues simplemente sí, hago una capitalización de mi sociedad con prima en colocación de acciones, pero no quiero pagar tanto impuesto de registro, entonces envío el certificado del contador o revisor fiscal, lo envío sin el informe de la prima en colocación de acciones. Motivo por el cual la Cámara de Comercio lo único que tendrá que hacer es liquidar el impuesto sobre el incremento del capital suscrito. Ahora, en ese contexto entonces viene un punto que es muy importante. He leído un par de ordenanzas en las cuales se dice que el contador o revisor fiscal tendrá que manifestar bajo la gravedad del juramento si la capitalización se hizo con prima o si se hizo sin prima, ¿no? Y entonces, pues digamos que eso atemoriza un poco a quien está emitiendo la certificación, y entonces dice, oiga, yo ya no puedo decir más mentiras a medias o verdades a medias, sino que me tengo que informar si hay prima o no hay prima, ¿no? Entonces, digamos que esa es una forma que he visto para contrarrestar la ausencia del requisito que emite el revisor fiscal o contador. Sin embargo, Ley 962 de Antitrámites prohíbe establecer requisitos no fijados por ley, y desde esa perspectiva, en la medida que el requisito no está fijado por ley, pues no sería dable que a través de una ordenanza se establezca un requisito adicional a ese certificado que emite el contador. Sin embargo, pues como les cuento, está pasando y así están las cosas. Pues bien, vean cómo la norma modificó las tarifas del impuesto de registro y fijó unos nuevos rangos tarifarios, motivo por el cual, si para mi gusto el departamento a partir del 1 de enero no adecúa su rango tarifario para efecto del impuesto de registro, pues simplemente se había quedado sin tarifa. Sin embargo, lo que hicieron todos los departamentos del país fue seguir cobrando con las tarifas anteriores. En la medida en que seguían cobrando con las tarifas anteriores, pasa lo siguiente, y es que la prima en colocación de acciones no se grabaría, porque y digamos, así funcionó en Cámara de Comercio, hasta que la Asamblea de Cundinamarca no expidió la ordenanza en la cual adoptó el nuevo sistema tarifario, pues tú simplemente iba y realizaba los incrementos de capital suscrito y pagado con el certificado sin informar si había prima en colocación de acciones o no. Y la Cámara no lo exigía. A partir del momento en que la ordenanza de Cundinamarca fija ese nuevo sistema tarifario, entonces comenzaron a pedir en Cámara de Comercio si se estaban haciendo capitalizaciones con prima o sin prima en colocación de acciones. Entonces, ¿cómo quedó el régimen tarifario? Y digamos que ahí me parece que es importante porque podría caber una responsabilidad fiscal, porque en el transcurso del momento en que se expidió la ley hasta que se expidió la ordenanza de Cundinamarca, pues no se realizaron los recaudos sobre las primas en colocación de acciones, dentro de las cuales participa, insisto, Bogotá en un 30%. Pues bien, establece la norma el nuevo sistema tarifario, dice bien, actos, contratos o negocios jurídicos, instrumentos públicos, estará entre el 0.5% y el 1%. En esto no hubo modificación, la tarifa es exactamente igual que la original de la ley 223, pero en lo que sí hay diferencia es en los literales B y C. Dice la norma: actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro en las cámaras de comercio distintos a aquellos que impliquen la constitución con y o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades se grava entre el 0.3% y el 0.7% si no hay prima en colocación de acciones. Motivo por el cual, que si no hay prima, la tarifa, pues y además todos los departamentos la tienen en el 0.7%. Entonces se mantendría igual en los casos en que no haya capitalización con prima. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro en las cámaras de comercio que impliquen la constitución con y o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de la sociedad entre el 0.1% y el 0.3%.
¿Qué está haciendo la Cámara de Comercio? Yo no sé si eso la Cámara de Comercio lo está haciendo con instrucción de Cundinamarca, pero el punto es el siguiente. Lo que están haciendo es que el aumento de capital suscrito y pagado lo graban con el 0.7% y la prima en colocación la graban al 0.3%. Entonces, a un mismo acto le aplican dos tarifas diferentes. Vean que la norma no establece la distinción. Si es con prima, se baja al rango tarifario del 0.3%, ¿no? En todo caso, pues sí, frente al de arriba sí sería más favorable, siempre que en el de arriba no estés haciendo capitalización, claro, siempre que estés llevando todo a capital. Entonces digamos que esa es una implicación que tiene la reforma de la ley 1607. Y volvemos al punto, aplican de forma inmediata las modificaciones en las leyes en los impuestos del orden territorial. Pues la historia al final es que vamos a ver qué dice la jurisdicción sin perjuicio, que yo creo que va a decir que se aplican de forma directa, tal como lo está diciendo el Distrito Capital, para que se pueda. Yo no sé si, digamos, ahí termina la cosa. No sé si abrimos un debate de preguntas o si qué, ¿no? Sí, claro, tengo con el pasado de viernes a las 6:40 de la tarde. ¿Qué hacemos? Pues nada, señora. Yo no soy abogada, no conozco muy bien el tema, pero sí estoy trabajando con algo de industria y comercio. ¿Los arriendos son o no son grabados? ¿Por qué? Porque pues, la norma es una cosa, pero la administración por medio, la administración es una cosa, pero la administración digital por medio de un concepto tenemos otra aplicación, otra posición. Entonces empieza la gente, el pobre contribuyente, cuando uno empieza a decirle señor, usted tiene que declarar, y la señora les pone todas las sentencias había para ver y dice es un servicio y no estoy obligada a declarar. Nosotros le decimos es una actividad mercantil comercial y está obligada a declarar. Entonces hay como un limbo, pues. Bueno, ahí conviene poner de presente varias cosas. El Código de Comercio expresamente establece que el arrendamiento de inmuebles propios no constituye actividad mercantil. Entonces digamos que parte de eso pues no es actividad mercantil. Pero viene un punto, y es que el impuesto es impuesto de industria, comercio, y grava también servicios. Y el arrendamiento es un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la jurisdicción? Digamos, a mí las sentencias de la jurisdicción me gustan en la medida en que se pagan menos impuestos, pero no comparto su argumentación. Lo que dice la jurisprudencia del Consejo de Estado es lo siguiente: como no es actividad mercantil, no está grabada con el impuesto de industria y comercio. Y frente a eso el punto es, sí, no es actividad mercantil, es servicio. Es que es impuesto de industria, comercio y servicios. Entonces, digamos que frente a eso, no estoy de acuerdo con lo que dijo la jurisdicción. El primer momento en el que la jurisdicción salió con la historia de que el arrendamiento de inmuebles propios no estaba grabado con el impuesto de industria y comercio fue en el año 99, ¿no? Esa fue una sentencia que se expidió aislada, y a partir del 2011 volvió a salir el Consejo de Estado con la misma historia, motivo por el cual pues yo considero, digamos, que esta sí es la posición que asumo como asesor de impuestos. Es que el Consejo de Estado dice que el arrendamiento de inmuebles propios, que no tiene que ser propio, no está grabado con el impuesto de industria y comercio. Desde esa perspectiva yo veo como ingreso un sujeto. Pues sería la conclusión a la que tendría que llegar, porque tengo que informar que si ingresos brutos menos ingresos no sujetos, como la jurisprudencia del Consejo de Estado, hay tres sentencias que dicen eso. No hay muchas, son tres sentencias.
en las que se dice que no está grabado con el impuesto. Ahora, la administración de Bogotá puede insistir en su posición sin perjuicio de que les declararon la ilegalidad de los 5 inmuebles arrendados que a partir de ese momento se configuraba la realización de una actividad comercial. Entonces, que yo insisto, no, es que no tiene por qué hablarse de actividad comercial porque simplemente son servicios. Entonces, el punto es, la jurisprudencia hoy nos ha demostrado que puede cambiar de forma radical su concepción o su posición frente a un caso particular. Desde esa perspectiva, entonces, pues es posible que vuelven a revisar el tema y digan, no, oiga, ¿sabe que como que sí? Los arrendamientos sí están grabados con el impuesto de comercio. Y además pueden sancionar al contribuyente con inexactitud, porque el hecho de que hayan cambiado de posición, pues igual hace que eso no importa, eso ahí no hay diferencia de criterio, sino que se aplicaría la sanción por inexactitud. No sé si respondía. Sí, pero quedó sobre control. No, porque tú dices, en el año 2011 hay una sentencia, entonces fue como que la persona. Y el concepto es del 2010, entonces no está en esa situación. No, ahora hay algo que es muy importante. Yo he oído en muchas conferencias, he oído a muchos conferencistas, conferenciantes, me gustó con la duda, decir que le dicen a los funcionarios públicos, atrévase a pensar, apártese del concepto, ¿sí? Es como de disciplinario, ¿no? Entonces el punto es un concepto que dice que sí está grabado, pues usted como funcionaria de la dirección de rentas, tocará aplicar ese concepto, compártalo o no lo compartan, ¿no? Porque insisto, se puede disciplinar. Entonces, digamos que ahí hay una CICAC que lo que busca es consistencia y coherencia en la posición unificada de la administración. Entonces, usted no podría, es decir, haría mal yo decir no, hágale caso al Consejo de Estado, se va a disciplinario y pues, no va a estar ahí para defender. Es que ahí, pero yo diría que en todo caso sí estarían grabados, porque no hay unidad jurisprudencial por un lado, porque estamos hablando de 3 sentencias, de unificación de salas, entonces ley para las partes únicamente, por un lado. Por otro lado, si tomamos la norma sustancial, dice las actividades que no son grabadas son todas aquellas que no estén expresamente incluidas dentro del artículo 39 del Estatuto nuestro. Y ese no es una de las que estén incluidas ahí, por tanto, a uno como funcionario le tocará explicar porque si no se está extralimitando en la aplicación de normas. Entonces, por otra, vuelvo a poner la misma sentencia, que si hay beneficios y que hayan habido muchos, y que nosotros hablamos, por ejemplo, del caso de 5 arrendamientos que antes funcionó, que fue un error de pronto dentro del concepto porque se tomó era para el caso mercantil, artículo 20 de la ley 23, si no estoy. Entonces, sí, lo que eso tenía que ver era para el registro mercantil como una persona profesional dedicada a eso. No quería decir que esos eran los que no podían ser grabados si eran menos de determinada cantidad, que ya fue corregido por la administración. Entonces yo pienso que sigo pensando que siguen siendo grabados. Que ahora se tiene un beneficio, ¿cuál es? De que si no alcanzamos a superar los 80 salarios mínimos, pues es sujeto pasivo, pero no está obligado a presentar la declaración, entonces por tanto no tendría que grabar sobre eso. Es que yo sencillamente recibo un salario y tengo una alcoba arrendada en mi casa, o tengo un apartamento de mi casa que son 2, entonces si uno mira los montos tampoco, porque esto hace que a veces se mire como que es una situación grandísima que abarca a todo el mundo, que todo el mundo va a salir grabado, que no. Mira, esos casos que nosotros miramos frente a eso, lo tuve en la práctica de pronto en algún momento y mirábamos una persona así, no estoy grabado, ¿cuántos? Miles de millones recibía por arrendamientos. Íbamos, y en el fondo muchas veces ni siquiera, ella la arrendaba, sí, tenía 5 contratos de arrendamiento, sí, pero eran 5 unidades de cifras astronómicas. Entonces, ¿dónde quedaría la justicia, la equidad, la progresividad del impuesto, muchos otros? Entonces digo, nosotros como funcionarios tenemos que aplicarlo desde los diferentes órbitas teniendo en cuenta los principios constitucionales y que queda el debate expuesto, porque no podemos sustraernos ni controvertir la norma cuando no nos compete pues a nosotros. Hay algo, mira, yo estoy de acuerdo contigo, salvo en algo. Las exclusiones en materia tributaria pueden ser expresas o tácitas, ¿no?
La exclusión tácita es cuando no hace parte del hecho generador de la obligación tributaria. Y por ejemplo, así la norma distrital me diga que las actividades excluidas son estas, esas son las expresas. Pero hay otra serie de ingresos que no están grabados en el impuesto de industria y comercio, porque el impuesto de industria y comercio, aunque toma como base grabable ingresos brutos, lo que graba son actividades. Entonces, primero tengo que pasar por un primer tipo. Entonces, ¿constituye una actividad grabada con el impuesto de industria y comercio? ¿Sí o no? Si no, es un ingreso no grabado, así no esté expresamente establecido en la lista. ¿Sí? Haciendo esa. Ahora, el siguiente punto es cuando tú hablas de términos de justicia. La justicia es, mi tesis de pregrado la hice en el tema de justicia. Y el problema de la justicia es que la justicia termina siendo cualquier cosa. No, de legalidad más. La palabra. Y digamos que uno sí ve muchas veces cifras astronómicas que no están grabadas. Por ejemplo, ustedes, yo sé que esto que voy a decir no es políticamente correcto, pero a mí me parece increíble que una persona, no sé, vamos a poner un ejemplo fuerte, Gabriel García Márquez, porque recibe derechos de autor producto de una obra literaria y no paga impuestos por la renta sobre ese nivel. Si no, el punto es rico, ¿no? Pero entonces, eso son cifras astronómicas, no paga. Entonces, si tú te pones a ver en términos de justicia, pues, claro, sería justo que pagara. Pues, era una discusión de. Era más legalidad que justicia. Que en eso tenemos que. Claro, pero entonces, a propósito de lo que es que si son más de 5 contratos, y es cuando recaigo en el hecho generador, por más que tenga 4, me produzcan la millonada del año, pues son 4, antes decía 5. ¿Sí? Modificamos ese pedacito ya. Bueno, aparte. Hablando de justicia, se me viene a la mente un tema que me trasnocha. Un tema que les tiene intimidades. Me ha llegado un pobre muchacho. Bueno, me enviaron un pobre contribuyente, un pobrecito contribuyente que tiene en su renta del año 2008 1.500 millones, en el año 2009 2.000 millones, en el año 2010 1.300 millones, o sea, todas las rentas sobrepasan los 1.000 millones. Entonces cuando uno ve dice, uy, no, este es el hombre, con esa renta, con una actividad de transporte. Oye, nunca haya declarado, nunca ha declarado, dice, estos son esos omisos que son los que realmente debe uno perseguir, y no ese pobre que sobrepasó los 30, 40 millones en el año. Sí, o sea, por eso hay que pero prioridad esto. Bueno, y llega un pobre muchacho, bueno, lo llamé, que mire, señor, usted, lo estamos auditando, ¿qué pasó? Lo he emplazado, por favor, venga. O sea, como para echarle cartazo la obligación tributaria, el compromiso con la ciudad. Cuando llega un pobre muchacho con los tenis rotos, que usted lo ve, oiga, pero es que a uno le da hasta ganas de darle para el. No. Entonces le digo, me dice, doctora, yo no sé por qué me están llamando, es que mire, yo me gano, yo soy un pobre chofer, yo ni siquiera he tenido para comprarme una casita, yo pago un arriendo, vivo en la casa de mi mamá, etc. Yo no tengo, o sea, yo soy un pobre diablo, soy un pobre conductor. Sí, es que esas son las palabras y lloran y todo. Cuando yo bajo a tener si me toca andarte con el pañuelo. Que yo sé, yo no quiero. Bueno, entonces el muchacho me dice, mire, yo no sé por qué me están llamando si yo nunca en la vida he declarado renta. Entonces digo, pero mire, bueno, los he hecho, vayan a la tía, me dieron una copia de su cuenta y esta es, ¿este es su firma? Sí, esa es mi firma. Pero es que en la empresa donde yo trabajo, a mí me dan un poco de papeles a la hora de reanudarme el contrato y me dicen firma. Y yo pues, por darle un contrato, yo firmo. ¿Qué pasa? ¿En qué empresa trabaja usted? Bueno, uno de los tantos, uno me trabaja con Coca-Cola, otro me trabaja con Bavaria, otro me trabaja con alquería, con las lecherías, etc. ¿Qué hacen ellos? Ellos les dan una cantidad
de mercancía. Digamos, me llenan un furgón inmenso de cerveza. 20, 30 millones diarios, se los facturan ahí. El señor, ¿qué hace? Va, lo distribuye, prácticamente lo vende, recoge toda la platica, por la tarde se regresa. Todos los señores Bavaria les vendí 100 millones, de los 100 millones le dan al pobre hombre 1 millón, porque eso fue lo que se ganó por haber transportado, haber hecho la tarea de vender. Pero le están facturando y la empresa les está haciendo una renta de los 1.000 millones, 1.000 y pico millones al año. Y el pobre muchacho, pues como son ignorantes en el tema, ellos firman. Que me diga quiénes estamos auditando, no a Bavaria, no a Coca-Cola, no a la lechería, sino al pobre chofer. Ah, claro, porque tienen 1.000 millones de ingresos y 999 de costo. Sí. Pero es una compraventa. No, pero grave. Es un negocio. Sí, pero es injusto, hablando de justicia. ¿Y sobre qué tiene que pagar? Sobre el total de ingresos. Sobre el total de ingresos. Sí. Y ahí sí. No, sí. Porque, o a menos que usted se la juegue por la aplicación de la justicia y cuando esté empapelada, que esté incluida, eso no aparece por ahí. Y es que están tomados, no, adicionalmente quiero decir que están tomados los contratos con esas empresas que son las transportadoras, los transportadores, no son los conductores como tal, simplemente, sino que hay un negocio de compraventa intermediario de ellos. No es un contrato de intermediación, que sería lo que tendríamos que mirar en una base diferente. Aquí hay un contrato de compraventa entre ellos. Entonces el uno le factura y obvio que tiene la factura y ese es el costo total y sobremonto total de los ingresos el que tiene que declarar. Desafortunadamente, y triste porque sí hay que decirlo, es muy triste, llegan a gente que son los distribuidores de los huevos, también es otro grupo que va ahí, no tienen todo el conocimiento y desafortunadamente están mal ubicados por parte de algunas personas de esas empresas, o a veces porque no tenían conocimiento y lo único que dicen es como para salirse del problema, ¿no? Yo no sabía, todo me lo hicieron, y sea o no sea así, desafortunadamente es un contrato de compra-venta, está realizando una actividad comercial que es su utilidad en un poco, pero el impuesto de industria y comercio no se tasa sobre utilidades, sino sobre ingresos mínimos. Hay un caso en la oficina de un pobre hombre que inicia su vigencia fiscal el 1 de enero con 1.000 millones de pesos para invertir en bolsa. Entonces se la pasa comprando, vendiendo. En renta declara su utilidad al final, ¿no? O sea, que además todas están grabadas y todo estaba en bolsa. En industria y comercio resulta que el tipo tiene 1 tonelada de ingresos brutos, porque cada vez que vende es un ingreso sobre el que tenía que pagar impuestos de industria y comercio, ¿no? Entonces, digamos, como también poniendo otro caso en el que pues es que los márgenes de utilidad, y además que si vendo a pérdida, ¿no? Porque está grabado. Entonces digamos que eso le pega a todo el mundo y obedece necesariamente a un impuesto que tiene una forma de estructurarse que no grava capacidad contributiva específica, sino que grava flujo de caja, ¿no? Porque eso es lo que grava el impuesto de industria y comercio, sin medir riqueza. Gracias. No. Pero ¿qué hacemos? Si así está. Nunca mi recomendación va a ser en papel. Una solución al oriente me queda, pero es que el papel lo dice todo, su renta lo dice, el estatuto lo establece. Sí, de mal. Y yo qué digo, se los iba a mandar a usted para que los asesorara. Le figuro. Sí. Pobre. Y la mayoría son chefs jóvenes conductores. Hay muchos, pero hay muchos no conocen. ¿Cómo se aprovechan de la inseguridad y la ignorancia de una persona que es que les hace la guerra? Y fíjense, se aprovechan de la ignorancia. Esto sale del tema, pero yo no sé. Cierto, por la nueva
beneficiaria en el sistema de seguridad social, pero tienes unos arrendamientos. Entonces resulta que ahora les está llegando a todos los registros de capital liquidaciones de la UGPP por aportes a salud y pensiones, porque debió haber aportado sobre el ingreso. ¿Y cuál era tu ingreso? Arrendamiento, no podías estar como beneficiario. Esta es la historia y está disparado, eso está bueno. Yo creo que ese es un buen nicho de una demanda que podría, digamos, darse contra el Estado, porque el Estado quiere que se pegue la plata a los contribuyentes o a los obligados, digamos. No, es que es una partecita que quiere para cubrir el gasto de las CPS. ¿Sí? Yo lo vería desde ese punto de vista. Pero póngase a pensar que mucha gente lo vea así a usted. Sí. No, recaudar no es grato. Nadie dijo que va a ser amado por ser recaudador de impuestos. No, yo creo Usted lo puede estar en la mitad de Santana y pues no. no pasa nada, pero sí, digamos, hay cosas de injusticia. El caso, un caso que sea que tuviera en un mundo de cosas. Bueno, y que tiene la mitad de cosas. Es una casa de un solo piso. Sí, pero si yo hubiera una intención de hacer otro apartamento, de todos los años comerciales, ¿qué más tiene ahí? Dígame la verdad. Por eso no he hecho el variedad. Pero hay un impuesto del impuesto. Sí, pero usted no se deja entrar. Antes lo pagaba más. No, lo que No, fue un placer. Muchas gracias.